Aquí llegó el Guta, el show va a comenzar. Les traigo lo mejor de mi repertorio. Hoy vamos a jugar en sana diversión. Aquí comienza el show. Señoras y señores, y por qué no lactántricos, tengan ustedes muy buena imagen. Aquí nuevamente para hacerlos divertir sanamente y en familia. Let the game begin. Let the game begin. Bueno, hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y bueno, a ver si me sale, ¿no? Es un video difícil que viene madurando hace un tiempo. Desde ya te comento que va a ser esos videos just chatting, así que si no son lo tuyo. Pero me gustaría que te quedes, no por contabilizar horas, no por nada, porque es heavy, ¿no? Y aparte es preparativo para el video que sale después. Este video lo iba a hacer dentro del video que viene después. Lo que pasa que con esto de Carlito Balá y toda la historia, seguramente no, ya me tiraron porque subí la intro y me dijeron, no, capo, esto no va. Así que preferí hacerlo diferente porque el otro video me va a llevar tiempo y no quiero que lo ande facturando otra gente porque encima lo modifiqué por todos lados y me siguen jodiendo con eso. Así que está. En estos días que no he subido videos, debido a varias cosas, ¿no? Por ahí son más inseguridades, si querés llamarlo por alguna manera, de si les gusta el contenido, de que por ahí me gustan estas charlas de café antes de empezar el video y la gente por ahí quiere solamente las noticias, o por ahí que no te bancás ver todo el video y tal. Inseguridades, ¿viste? Vos decís por dónde va, por dónde quiero que la gente, quiero que mi mensaje llegue, que no sea solamente un simple lector de noticias, o no sea papá y mamá leyéndote un cuento antes de irte a dormir, ¿entendés? O sea, me gustaría, si bien no comunico de la manera ortodoxa, trato de comunicar y dejar un mensaje de que la gente reflexione sin tener que entrar en palabras raras, ¿no? Y hablándolo otra vez con un youtuber, otro youtuber que no era Adma, me dice, mira, yo estoy mirando todos tus videos, a mí me cabe todo eso, pero vos entendés que no toda la gente tiene la misma, no toda la gente quiere hablar con alguien, ¿entendés? O escuchar a alguien, ¿no? Entonces me decía, por ahí las charlas de café te las adelantan, no les gusta. Me dice, vos tenés que llevar el canal por donde a vos te guste y atraerá a la gente que a vos te guste. Y tiene razón, ¿no? Por ahí yo decía, ¿no? Mirá, si vos me dieras el prime time de una radio para dar las noticias en pleno hora donde explota todo, que todos tus anuncios se vieran con el triple de audiencia, que facturaras más plata y un montón de cosas, o si te dieran, ponele la medianoche, que nadie ve, que hay 4 o 5 rotos que buscan algún descosido, ¿cuál y que por ahí los anuncios te lo escuchan, no sé, 20, entonces podés cobrar menos por los anuncios o menos por esto o lo otro? ¿Cuál elegirías? Y te soy sincero y que me caiga muerto acá justo en este video, acá, pum, que me caiga el rayo de Mighty Thor, que te elijo el de la medianoche. Porque me gustaría estar haciéndole compañía en esos momentos en los que vos estás, no sé, tranqui, o que estás haciendo un montón de cosas, pero que estás escuchando y necesitas escuchar una voz amiga que por ahí te diga, no sé, o te reconforte con algo, o te lleve a otra forma de pensamiento, o que estés con un montón de quilombos y lo que estás escuchando te lleva a otro lugar, un lugar más placentero, un happy place, si querés llamarlo así. Y eso es lo que yo intento lograr, ¿no? Fue una de las premisas del canal, ¿eh? Y vos verás que me coinciden las manitos de acá atrás. Está puesto medio a propósito. ¿Qué te iba a decir? Entonces, a mí me gusta eso. De hecho, muchas veces, dentro de lo que vos te hace generar inseguridades, también hay cosas que te hacen pum para arriba, ¿no? Aunque uno te diga, mirá, estaba escuchando tu charla de café, que es la parte que más me gusta del video, porque en parte, la noticia que te doy, puedes entrar a cualquier portal que lo conoces en todos lados y la lees, y está.
Y encima no es que te leo tan bien como para decir, wow, qué buen audiolibro que me estoy escuchando. Así que, bueno, pará. Entonces, me dice, y cuando te escucho por ahí, hay veces que decís cosas que me hacen sentir que no estoy tan solo en el mundo. Y eso me gratifica. Aunque no lo creas, me gratifica hasta más que si me estuviera monetizando YouTube. Te lo juro por Dios. De vuelta, que me caiga un rayo si te estoy mintiendo. Bueno, entonces, dicho esto, voy a decir, Guta, pero ¿por qué no estás diciendo todo esto? Te estoy diciendo todo esto porque te estoy contando. Otro youtuber me decía, lo que pasa que por ahí a vos te conviene tener un poco más de misterio en tu vida, que la gente no sepa mucho de vos. Y por otro lado, la gente a veces me decía, ¿sabes lo que me gusta? Que tenés camarita, que se te pueden ver las expresiones, al margen de que yo a veces estoy mirando para cualquier lado, pero no me acostumbraba, ahora creo que estoy un poco más enfocado. Me decía, que nos mirás, que esto, por más que estés mirando a cualquier lado, bueno, está. Entonces creo que no sé si, o sea, también este youtuber me decía, loco, por la verdad que la cantidad del contenido que tenés y la calidad del contenido, deberías tener mucho más visualizaciones, muchísimos más, ¿cómo se llama? Seguidores y un montón de cosas. Y de hecho el Gran Patriarca también puso en un mensaje, antes de que yo saliera a defenderlo, me había puesto, ¿no? Loco, me cabe, carismático, no sé, por ahí algún día hagamos algo, no sé. Está, listo, no importa. No es para vanagloriar ni nada, te estoy contando, ¿no? Que esas cosas también, te cuento lo malo y te cuento lo bueno. Y la verdad que no quiero el misterio. La verdad que me gusta hacer un libro abierto. Me encantaría que vos estuvieras del otro lado charlando conmigo y me preguntás algo y te lo hago. Que de hecho, la idea primordial de las donaciones era conseguir no sé, algún numerito de WhatsApp o algo para el estilo, para que si donás, como no monetizo, no tengo super chat ni nada por esas cosas, que vos me mandes un mensajito y yo te lo paso y te lo respondo. Era una especie de radio, ¿no? Tenía esa idea de hacerlo. Se lo había propuesto a Adma, pero bueno, medio que Adma ahora está en un momento medio particular y más enfocado en el canal y me parece espectacular. Entonces, bueno, ¿por dónde iba? Entonces digo, no quiero eso. Entonces cada vez me voy reforzando más en dónde quiero y cómo quiero. Y me encantaría que les guste a ustedes, pero me encantaría también que me lo dejen en caja de comentarios. Una vez me pusieron propuestas y eso. Pero realmente necesito saber si esta parte, estos just chatting, llamémoslo así, que son a veces videos de solo just chatting, o la intro just chatting, te gusta. O preferís pasarla y directamente a la noticia, ¿no? Honestidad cruda, pura y dura. Está. Con respeto, siempre con respeto, ¿no? Bueno, vamos. Dentro de toda esa cuestión que yo te estoy diciendo, que me hizo pensar mucho, estaba todo esto que te comenté hace un par de videos atrás, de las denuncias del canal, de que cómo es, de que, bueno, me estaba contando uno que estoy en Shadowban, me estaba contando este otro youtuber, o que le parece a él que estoy en Shadowban. No sé cómo hay forma de fijarse si estoy en Shadowban o no. Yo qué sé. Tampoco conozco tanto el algoritmo ni me interesa mucho. Me siento acá, me cabe, y las 400 personas que me pueden llegar a escuchar, listo. Me gustaría más, me gustaría muchísimo más. Y otra de las cosas que es este canal se hizo para dejar un mensaje. Yo no soy quien para educarte, ni intento hacerlo, ni quiero hacerlo, ni era la idea. Pero sí, usando cosas que me gustan, como por ejemplo el entretenimiento, los juegos y eso, dejarte un mensaje, una reflexión. Por eso yo siempre te digo que yo no tengo ideología, así no soy derecha, izquierda, macrista, kirchnerista. No va conmigo. No va conmigo eso. A mí me gusta sacar ideas de alguna cuestión y formar mi propia ideología, que es con la que yo vivo, con la que me manejo durante la vida, la que camino paso a paso. Es necesario conocer conceptos como marxismo, no sé, progresismo, izquierda, derecha. Sí, es necesario. Es necesario como la biología, es necesario como un montón de cosas, porque es la forma en la que nosotros encasillamos algunas cosas para poder darnos a entender. ¿Está? O así más o menos, ¿no? Hablando en paisano.
Y acá va lo que yo derivo. Yo trato de no usar términos como derecha, izquierda, muy poquito. Progre y de izquierda lo uso más que nada para graficar alguna cosa. Yo creo y estoy convencido que el progresismo no puede ser malo. Está mal usado, está mal encausado y está apropiado por colectivos o ideologías que se apropian de esa idea para captar gente que todavía no está formada, que por ahí gente que no está todavía, que necesita un sentimiento de pertenencia y lo utilizan para captarlos y usarlos y ganar poder político y económico. Como por ejemplo creo que hicieron las izquierdas, ¿tá? Para captar, para robar, no captar, robar la bandera del LGBT y para robar el mismo idea y lucha del colectivo abecedario en pos de ganar ese poder político y ese poder económico. Eso es lo que yo creo, por lo que veo, por lo que analizo. No soy un analista político, pero me creo un tipo instruido. ¿Está bien? Entonces, yo no soy ni derecha, ni de conservador, ni nada por el estilo. Uso un sentido común que cada vez es menos común gracias a la involución que estamos teniendo como seres humanos. Porque ¿cuál para mí sería la evolución? Antes usábamos esclavos, antes no tolerábamos a los de la comunidad LGBT, ¿está bien? Entonces la evolución es que ahora no vemos al afroamericano como un esclavo, no vemos al LGBT como algo, ay, no, ¿entendés? Sí, que existen inadaptados, existen inadaptados. Hay que gente poco tolerante, sí existe, y la lucha se tiene que seguir dando, pero no al nivel que la están dando. Porque el nivel que la están dando, lo único que estás haciendo es hinchar las pelotas a la gente que te acepta. Que ya veas que esto es una pantomima, que esto ya es un libertinaje, pero no sexual, un libertinaje de estupideces. ¿Está bien? Y eso no es culpa de la comunidad LGBT. Por eso yo siempre hablo de una comunidad LGBT sana y una reaccionaria. La reaccionaria son gente que por ahí no tiene una pertenencia, que sus padres no lo han contenido, que no tienen amigos, un montón de cosas. Entonces encuentran en esos espacios un lugar de pertenencia. Entonces les ponen el casetito, que es lo que yo intento hacer en este canal. A ver, que los métodos máster me clave el amiga, el pelo. Yo lo entiendo por qué lo hace y me cago de risa. Cada comentario de ese pibe me hace cagar tanto de risa que está todo bien. Y hay términos que por ahí se tienen que usar para graficar un punto. Pero estoy hablando de los pibes estos que si no meten en una conversación heteronormativa, heteropatriarcal, esto o lo otro, que parece que los hiciera ver o más inteligentes, o ellos piensen que se ven más filósofos, o más maduros, o más esto, no, te hace ver más un estúpido. ¿Tá? Porque una cosa que si estamos hablando de política, para graficar en un momento una idea me lo tires, y otra que si yo te digo, hola, ¿qué tal? ¿Qué pensás de... no sé, del presidente? Ah, porque el Estado es heteronormativo, opresor, macho, machete. No. Bueno, esas estupideces no te hacen ver más inteligente, te hace ver más un estúpido. Una persona que lo agarraron de acá y lo llevan para todos lados como querés. ¿Listo? Bueno, por eso yo acá no uso esos términos. Por eso acá yo trato de dejarte un mensaje, te doy las herramientas y por ahí mis videos, que todo el mundo me recomienda que sean de 10 minutos, terminan siendo de 20 minutos, 30 minutos. O 2 horas como cuando te hice la review de The Voice, donde te di un montón de herramientas que para mí están buenas que las tengas en cuenta a la hora de analizar algo. ¿Tá? Yo no te voy a venir a decir qué tenés que hacer de tu vida. Yo te doy herramientas. Y, a ver, sé que no soy un gran comunicador. Ojalá pudiera hacerme un cursito de comunicador para esto que te estoy expresando, hacerlo más comprimido y que se entienda de la misma manera. Pero tampoco sería una charla. Te estaría tirando un montón de cosas y esto es una charla. Yo me imagino vos del otro lado mirándome, tomándote un café, un mate o lo que sea que tomes y escuchándome decir, me cabe. O no, qué pelotudo. ¿Entendés? Bueno. Entonces lo que yo intento es
No, cuando yo te tiro cosas así que yo lo que pienso, las virtudes o ese tipo de cosas, no me estoy haciendo el moralista, no me estoy haciendo el superhombre a nivel Nietzsche, no me estoy haciendo nada. Te estoy contando lo que yo pienso. Si eso te sirve, o cómo soy yo, si eso te sirve, perfecto. Si te parece que soy un vendehumo, también perfecto. ¿Está bien? Lo que pasa que si bien yo siempre te digo lo de todas las voces, y está bien, pero tampoco podés, por escuchar todas las voces, estar escuchando un tipo que no te bancás. Un tipo que no te despierta nada. A mí me gustaría saber, si cuando, la verdad, déjamelo en la caja de comentarios, realmente lo necesito. Que me digas, si cuando yo estoy hablando te genero algo, no sé, amor, odio, no sé, te hago reflexionar, en algún momento te di ganas de que si, no sé, dije un nombre y vos no sabías qué era, ir a Google y buscarlo, que es el mensaje, porque estamos en una época de 140 caracteres, donde un pibe, capaz que lo que estoy diciendo, el 90% de las cosas no las entiende, pero también le da mucha paja minimizar o abrir una pestaña en el celular y buscar qué carajo dijo este pendejo, ¿entendés? Entonces eso es lo que yo quiero tratar de inculcarte, la necesidad y las ganas de que cuando no entendés algo o tenés una impronta, no quedarte diciendo, oh, me da paja. No, ir, buscar, instruirte, autoenseñarte o aprender. ¿Entendés? Esas cosas te doy. No, bueno, sí. Por ejemplo, yo te tiro ¿cómo se llama? El término marxismo, ¿no? Y vos decís, qué bueno que queda. Marxismo, sí, lo escucho por todos lados. Debe ser importante. Pero si yo te pregunto, marxismo, explaye. Marxismo, desarrolle. ¿Qué carajo sabes? Pregúntatelo vos ahora, en este momento. ¿Qué carajo sabes que es el marxismo? Y no tenés por qué saberlo, porque nadie nació sabiendo. Pero, en vez de repetirlo como un loro por todos lados, minimizá la pantalla, ponele pausa a este video, buscá lo que es marxismo, desasnate, minimizá, volvé a maximizar, seguí con este video, pero ya sabes de qué estamos hablando. Y ya aprendiste algo. Y ya te desasnaste. Y cuando hables con marxismo, vas a saber dónde meterlo, cuándo meterlo y de qué se trata el tema. Por ejemplo. ¿Está? Bueno. Así, Guta, pero ¿qué onda? Sí, vamos a un lado, ¿eh? Con todo esto vamos a un lado. Lo debería haber hecho al principio del video, pero bueno, sabes cómo es esto. Ustedes saben que en los directos que hacemos con Adma, siempre intento interactuar con ustedes, ya sea en joda, con un canto, con un, no sé, con una encuesta, que la voz sangrante, que la voz esto, tal. Pero también hago dos cosas. Una, cuando hay algo, intento que las chicas o de la comunidad LGBT interactúen con una idea, porque claro, lo que yo siempre digo es, con lo que decía al principio, ¿no? El colectivo está buenísimo, la lucha de ustedes está buenísima. Lo que pasa es que me revienta que no se den cuenta, o sí se dan cuenta, la sana se da cuenta, la otra, la reactiva, no se da cuenta que lo están usando. Los usan y además les pegan un sopapo, porque la misma industria, que es la que durante un siglo nos estuvo diciendo que el esclavismo estaba bien, que esto estaba, ahora nos quiere venir a justiciar, ¿no? Ahora nos quiere bajar un mensaje. Y está bien, te diste cuenta que estabas mal, te diste cuenta de esto, pero ¿hasta qué punto lo vas a confiar? Esto es como la iglesia, perdón, no me quiero meter con la religión de nadie, pero esto es como la iglesia, pregúntate esto nada más, esto es como iglesia, no como Dios, yo que sé, cada uno cualquiera, ¿no? Pero esto es como la iglesia. Estuvo ¿cómo se llama? Ay, no me sale ahora, la cruzada, no, que quemaba las brujas, la Inquisición. ¿No? Estaba la Inquisición. Y antes te decía que matar en nombre de Dios a un infiel, estaba bien, te hacía ganar el cielo, y de ahí las cruzadas, ¿no? Y un montón de cosas. Entonces, ahora la misma iglesia después te decía, no, eso es barbarismo. Después la misma iglesia te dijo que todo el LGBT estaba mal. Ahora el Papa argentino te dice que lo acepta, que está esto. Entonces yo te pregunto, ¿Dios está indeciso con el mensaje que le manda a los pseudo voces en la tierra? ¿Está indeciso que cambia el mensaje todo el tiempo?
¿O es que el mensaje les llega mal a esta gente que son humanos, que dicen tener más autoridad moral sobre nosotros que nosotros, pero andan con nenes para todos lados? Por ejemplo, te tiro. Entonces, ¿hasta qué punto vos podés confiar en una persona que vino evolucionando, pero te vinieron cambiando el mensaje, que en teoría les baja a Dios? ¿Cómo podés confiar? Si mañana te dice, no, Dios ahora me dice que sube otro papa y dice, no, los LGBT, no. ¿Entendés? ¿Cómo podés confiar? Está bien que tus creencias, si te haces mejor persona. A ver, por ejemplo, yo creo hoy en día que Dios no existe como el Dios de la Biblia, ¿no? Existe una fuerza creadora, llámalo Dios, llámalo naturaleza, llámalo como quieras, pero que no está pendiente de su creación. O si está pendiente de su creación, está mirando otro canal, o es un nene rata, si querés llamarlo así, o una persona, o un tipo que se divierte con las payasadas que hacemos nosotros acá, o una fuerza creadora que crea, destruye, pero que nada tiene que ver en vinculación con nosotros. ¿Está bien? Sí creo en una persona, Jesucristo, por ahí, que bajó, que tenía una visión del mundo que no lastima a nadie, que está muy buena, que es tipo, no sé, Luther King, que decía, tengo un sueño. Bueno, está. Una persona que bajó un buen mensaje de respeto, de ser bueno con el prójimo y todo eso, pero no sé si tiene algo que ver con el Hijo de Dios, como te lo dice la Biblia. Es un mensaje bueno, ¿quién no quiere eso? Ser bueno con el otro, vivir y dejar vivir. ¿Está? Buen samaritano. ¿Quién no lo quiere? Yo lo quiero. Me encantaría tener un mundo así. ¿Está? Bueno, entonces, ¿vos cómo podés decir, bueno, Hollywood ahora me dice que tengo que ser así, y me manda todo el mensaje en las películas y esto, lo otro? Y vos decís, bueno, pará, sí, está todo bien, perfecto. Evolucionaste, perfecto, ahora tenés otra cabeza. Tranca. Ganate el espacio. Ganate esa autoridad moral que ahora me decís que tenés. Y que me decís, tenés la desfachate de decirme cómo tengo que vivir, cómo tengo que hacer las cosas y ese tipo de historias, ¿no? Listo. Vos dirás, ¿por qué tenés esto de Sandman? Bueno, lo que yo hago en los directos es pedirle cuando, por ejemplo en Prey, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo ahí? Y pedirle a las chicas que nos dieran su... a ver, si ellas se sienten empoderadas con esas cosas que ven, si ellas se sienten como que son partícipes, como que les dan algún cierto visualización en la película, o cómo era. Y todas las pibas están, mira, yo hago el directo 4 horas y después estoy 4 horas regrabándolo para poder grabar el chat en el OBS y que lo tengas. Que no sea sola mi palabra, que lo tengas y lo puedas leer. Y fíjate que todas las pibas, todas dijeron que era, no te voy a decir, lo voy a encuadrar en esta palabra, no dijeron exactamente eso, pero que les parecía una pelotudez, una vergüenza, que ellas no se sentían nada de eso. Es más, hasta dieron algunas cuestiones del shampoo y del pelo de la piba y todo, que estábamos hablando de eso. Entonces también invito a la comunidad LGBT, lo que pasa que por ahí son un poco más tímidos tal vez. O tal vez no había nadie, o tal vez no querían participar y estaba perfecto. También la otra cosa que hago, cuando hay un mensaje en disidencia, porque mostrar los que están de acuerdo con vos está fácil. Ahora, cuando hay una disidencia, está bueno darle voz. Como hizo, por ejemplo, el que yo lo amo, el tipo ese. No sé, los uruguayos, mil disculpas si están en contra, pero a mí me parece una imagen de presidente copada, que es lo que no tenemos en Argentina, ¿no? Pero la calle Pou, y adhiero 100%, la calle Pou el otro día estaban inaugurando no sé qué, y una piba con un cartel haciendo como que no estaba de acuerdo. Entonces el tipo dijo, vení, trae el cartel. Vení, ponete acá, mostró el cartel y decime el por qué. Le dio voz, le dio entidad, y eso está buenísimo. Entonces yo en los directos, cuando hay disidente, le doy voz, pongo el cartel y le digo que a partir de ahora, como yo tengo más poder, entre comillas, que se entienda, más poder porque tengo un micrófono, a partir de ahora podés poner lo que quieras, que yo voy a poner toda la conversación, ¿no? Entonces le doy voz, le doy entidad a esa persona.
Ahora, ¿lo puedo hacer, lo voy a hacer siempre? No, en este caso lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si vos me mandás un mail, que son la mayoría, yo te muestro las atrocidades que me ponen en los mails, o las cosas, un día me saqué cuando era más joven, por decirlo así, en el canal, me saqué y dije de todo en te contesto tarade o una cosa así. Ahora estoy un poquito más entrando y siendo un poco más sabio, ¿no? Si querés llamarlo así. En el tema de YouTube, nada más, no en la vida. Entonces, yo siempre dije, de hecho los sponsors de este canal, yo les mando un mail y le pregunto, ¿querés alguna pregunta? ¿Querés que te nombre? ¿Querés que te ponga algún cosito? Algunos me dicen sí, otros me dicen no, nombrame nomás si querés, y si no, todo bien. La onda es ayudarte, no tener protagonismo, ¿no? Y después los otros, ¿no? Puteadas y un montón de pelotudeces que, por más que me encantaría, no las voy a exponer, porque yo siempre dije que lo que me mandan el mail queda en el mail. Lo que pasó en Las Vegas, queda en Las Vegas. ¿Está? Listo. Pero en este caso, esto es un mensaje que lo ponen en el canal. Entonces yo le voy a dar entidad. ¿Por qué? Porque lo puso en el canal, cualquiera puede ir a verlo. Ahora, pido por favor que nadie, pero esto lo pido como un favor personal, que nadie vaya y le responda, y de última, si le quieren responder, lo hagan con argumentos, lo hagan bien, de forma no despectiva, de forma no agresiva, por más que me pareció que el mensaje estaba bastante agresivo, por más que no falta el respeto, pero me pareció que hacía aseveraciones que no correspondían, ¿no? O es la percepción de él y está perfecto, o de ella, no sé, no voy a poner el nombre tampoco. Pero bueno, nada, todo esto es para comunicar esto, ¿no? Entonces, por un lado, estos 2 días que no hice video, tenía varios para hacer, uno sobre todo que iba a ser bastante extenso, que iba a estar esto de acá, y me empezó a dar vuelta este mensaje, con todo esto que les conté al principio, ¿no? Esas inseguridades y ese tipo de cosas. Y me empezó a dar vuelta. Entonces, ¿qué hice? Empecé a hacer estas volucosas de Carlito Balá y un par de cositas más para hacer este video, ¿no? Y mientras tanto lo hacía, pensaba. Y esto sí es un consejo, no pedido por ustedes, pero un consejo que cuando tengas algo que te da como un nudo en el pecho o en el estómago o en algo por el estilo, no lo dejes, sácalo, con respeto. Háblalo con la persona, háblalo con lo que sea que te esté haciendo, sácalo de tu pecho. Porque estos 2 días me estuvo carcomiendo a mí. Pero no bronca, nada, porque ya de por sí tengo esta bronca con Sandman, ¿no? Lo que me pasó con la obra, que todos saben, que me encantaba, que hice mucho esfuerzo, que ahora lo vamos a hablar. Está. Entonces, sácalo. Y mientras hacía todas estas cositas, lo iba a sacar con este videíto, mirá. Me pasé horas haciéndolo y no me quedó. Y dije, nah, para que si esto no es lo mío, lo voy a hacer como siempre, pero me hubiera gustado hacerlo. Mirá, lo comparto con ustedes. Le puse la onda para hablar con el muñequito y toda la historia. Sabía que esto me iba a generar algún tipo de no sé, que me iban a tirar el video, pero no importaba. La cuestión era contarte la historia. O sea, yo acá estaba leyendo el cómic de Sandman. Este era el Fan-O-Matic, ¿entendés? El fanómetro. Y bueno, te contaba la historia y le respondía a este chico o chica, ¿no? Pero bueno, no me salió, me costó esta partecita nomás, ya me costó horas y no me salió como quería. Y me faltaba todo el ensamblaje, ¿no? De cuando yo hablaba, el otro me contestaba y toda la historia. Y no, no es lo mío, así que nada, listo. No lo hice, lo dejé, pero para que vean que estuve trabajando en esa cosa. Bueno, entonces ahora le voy a contestar con todo el respeto del mundo y le voy a dar argumentos, ¿no? Pero la mayoría de los argumentos no va a ser con el cómic, porque ya en esta portada que yo tengo acá atrás, te dije, te conté las cosas, no voy a volver a hacerlo, ¿ya está? Bueno, vamos al mensajito, ¿no? Listo. Y mientras tanto, también voy a decirle a los contribuyentes de este canal que invertí en el Fan-O-Matic, en el último que salió, ¿no? Mientras tanto, vamos a poner el Fan-O-Matic, ¿no? El Fan-O-Matic es un medidor de fan. ¿Cuánto fan
es uno y cuánto más fan es el otro. ¿Tá? Y a lo último de este video vamos a ver qué nos dice. Fan-O-Matic es el, ¿cómo se llama? El nombre estadounidense. También el fanómetro, se dice en España. Y como se dice acá en LATAM, el chupetómetro. ¿Tá? Así que al final vamos a ver cuál es la resolución de todo esto. Mientras tanto lo vamos a ir, vamos a poner un poquito más abajo, ahí está. Lo vamos a ir midiendo. ¿Tá? El chico me pone al video, al último que hice, de que contaba de que Sandman, ¿cómo se llama? Se burlaba de los fans, ¿no? Y me pone esto, lo cual me parece bien, me parece un poquito agresivo, un poquito. Por eso te conté lo de las ideologías mías y todo. No, no se burló de nosotros, los fans. Se burló de ustedes, los que no somos tan fans, ¿tá? Los que... Pero vamos a leerlo todo y después lo vamos a desglosar. Los que se hacen llamar fan, pero ni leyeron, no la entendieron o creen saber más que él sobre su propia historia. Lo que lo acusan de su ideología, cuando claramente ustedes están influenciados por una fuerte ideología ultraconservadora, pero por lo menos sabe introducirla en su narrativa literaria. En cambio, ustedes se cierran en una burbuja ideológica manejada por un algoritmo de las redes sociales donde simplemente le dicen a gente con tu ideología lo que ellos quieren escuchar a cambio de like. Reproducciones, la posibilidad de poder monetizar. Por suerte, estos canales se estancan en su burbuja. Sigamos. En su visión, siempre lloran que deben respetar la visión del autor y ahora mírense, haciendo tanto el ridículo que el mismo autor se burla de ustedes. Lo mismo le hizo el autor y directores de The Voice. Lo mismo les hizo el autor y directores de The Voice. Pero están tan hermetizados que creen que por más que hermetizados que creen que por más que el mismísimo autor defina su obra, ustedes caen tan bajo de llegar al odio, de bajarte los pantalones, antes ideas extremistas que te adoctrinaron, como por ejemplo un acto tan ridículo como vender una obra de arte porque no te gustó una adaptación, demostrando que no sabes de arte, solo consumís lo que tu ideología te dicta consumir. Mi respuesta es, que no es la que voy a dar ahora. Hola, Cersasasa, le cambié el nombre obviamente. Bienvenido o bienvenida. Esta es tu casa, en donde se escuchan y se respetan todas las voces. Como siempre digo, escuchen todas las voces. Espero disfrutes tu estadía y si no te suscribiste te den ganas de hacerlo. Me parece genial que te haya gustado y te parezca bien la adaptación. Abrazo Fifiu, el hijo de Guta. ¿Tá? Ahora vamos a desglosarlo un poquito, mientras funciona el fanómetro, ¿no? El fan-o-matic. No se burló de nosotros los fans, se burló de ustedes, que se hacen llamar fan. ¿Tá? De vuelta, acá está el fanómetro. ¿Cómo hacemos para medir quién es más fan o menos fan? Por ejemplo, ¿no? Vos porque sos más fan que yo. Ahora, fan significa ser descerebrado, una foca que aplaude todo. O fan significa me gustó tu obra, está buena, la disfruté y es una de las mejores obras que tengo en mi biblioteca. Ponele. O fan significa que el tipo se tira un pedo y vos vas y lo lees. O significa que el tipo hace popó y vos la juntás en un tachito para por las noches decir, oh, Neil Gaiman, oh, Sadman. No, para mí no es así. Y de hecho me creo mucho más fan, si querés llamarlo así, querés usar el fanómetro, porque te voy a contar, cuando yo necesité conseguir en Neuquén, no se conseguía, Neuquén es una provincia que es muy petrolera, pero con mucha mentalidad de pueblo y muchas cuestiones de pueblo, ¿no? Entonces los cómics no llegaban, menos la de Neil Gaiman, que ya era vieja, le había sacado 5 y creo que alguna otra cosa, alguna otra edición, Vértigo también tenía por ahí, pero creo que 5 era que sacaba todos los tomitos. Bueno, ya había salido hace un montón. Entonces acá en Neuquén no la ibas a conseguir.
lo que hacía yo era, cada vez que iba a Buenos Aires por mi trabajo, recorrerme todos Club del Cómics, todo Camelot y algún que otro comiquería así que no era tan conocida, no con esas franquicias, buscándola. De hecho, en un Club del Cómic que no era grande, no me acuerdo cuál, tenían un subsuelo que vos bajabas y se les había inundado. Los tipos me sacaban de las cajas cómics, que eran, viste, cuando vos los secaste, pero te quedan todos así como corrugados. Y tenían casi todo de Gaiman, así. ¿Qué hice? Los compré. Así como, obviamente estaban a mitad de precio. Los compré. Y a partir de ahí, fui encontrando alguno, encontraba uno por acá, encontraba por allá. Me ponía de acuerdo con algún... Porque, por ejemplo, si encontraba uno que estaba repetido, lo compraba 2 o 3 veces. ¿Está bien? Entonces me ponía de acuerdo con alguno que le faltara a este y que tuviera el otro y lo intercambiaba. Mientras tanto, lo que me faltaba lo tenía en eso mojado. ¿Está? Mojado, que ya estaba seco, pero lo abría y decía... Bueno, está. Y así, teniendo una figurita de cambio, cambiaba la repetida por una que le faltaba, que al otro le faltaba, y así lo fui consiguiendo. Para esto estoy hablando 4, 5 años, ponele. Mientras tanto conseguí otras obras, listo. Y lo tuve. ¿Vos sabés el dolor que me dio tener que venderlo? Pero yo no me... A ver, es una cuestión moral mía. Si vos, por ejemplo, hay un pintor que hizo una obra de arte espectacular, pero después salió que era nazi, y que esa pintura la hizo con la sangre de un montón de gente que fue masacrada y un montón de cosas. ¿Vos te la quedás? Yo no. ¿Eso me hace mejor persona que vos? No. ¿Me hace más fan de esa persona? No. ¿Me hace menos fan? No, tampoco. Simplemente no va con mi forma de pensar, mi ideología, y nada más. Y no tiene que ver ideología de izquierda, derecha. No. No puedo tener colgada una obra de un tipo que sé que masacró, por más que sea una obra de arte. Yo, Gustavo, no. Vos, sí, perfecto. Ahora, ¿me hace menos fan o menos fan? No. La obra es excelsa. La obra es una obra de arte. Ahora, yo no puedo... A ver, Diego Maradona, ¿es el mejor jugador del mundo? Sí, hizo obras de arte con la pelota. Es más, uno de los recuerdos más lindos que tengo con mi viejo era ver el Mundial, acostados y mirándolo, pum pum, que a veces mi viejo se guardaba vacaciones para ver el Mundial y compartirlo conmigo, o cuando me juntaba al Mundial a ver con mis compañeritos, o después ir al Obelisco cuando ganábamos. Ahora, todos esos recuerdos y ese... Yo no puedo endiosarlo a Diego Maradona, porque era una mierda. Violador de pibas, mal padre, o no mal padre, sí, pero mal esposo. No puedo, ¿entendés? Puedo separar un poco, pero es un todo. Para mí es un... Yo lo pienso así. Vos podés decir, el hijo de Guta es un tipo copado. Ahora, haciendo, ¿cómo se llama? Contenido es una mierda. Y bueno, me gustaría tenerlo como amigo, pero no lo puedo consumir. ¿Y está mal? No, me parece que esté mal. ¿Está? Entonces, sí, la entendí. Y te puedo asegurar que esa obra es inclusiva. Y no me molestó. Y la compré. Y me encantó. Ahora, no me podés venir a decir o sacarme la estrellita de que no la entendí o que sé más que su propia obra, cuando el tipo, lo que estás viendo ahí en la pantalla, no es la obra del tipo. Y el tipo mismo te lo está diciendo. El tipo te está diciendo que en su momento no tuvo los huevos o era políticamente incorrecto poner mucha más, ¿cómo se llama? Inclusión. Porque necesitaba vender la obra, porque en la misma intro de las obras de Neil Gaiman, si vos la ves,
habla, su prólogo, habla, creo que, no me acuerdo bien, pero creo que es la productora, la que financiaba, ¿está? Diciendo que al principio era una obra así, que pum, que pan, que esto y lo otro, pero que le dieron una oportunidad y pamba, ¿está? O algo así decía hace rato que la leí, ya está, fue. ¿Qué te iba a decir? ¿Entendés? Entonces, dos cosas. Una, ¿me estás diciendo que largaste una obra a la que no estabas convencido? ¿Me estás diciendo que no tuviste que eras súper inclusivo, que amabas a la comunidad, que amabas a los afroamericanos, pero que no tuviste los huevos suficientes para dar la pelea, la lucha cultural, ¿está? Y encima tenés el tupé de venir a burlarte? O sea, que vos me estás diciendo que seguramente me estás tachando de progre o algo por el estilo, con estas ideologías, progre no, antiprogre, con estas ideologías, ¿cómo se llama? Ultra conservadoras. ¿Está bien? Me estás tachando de eso, porque seguramente viste este video y no viste ningún otro mío, porque, sí, vos me tachás de algo, pero sos un charlatán, escorta, simplemente un charlatán, porque siempre digo que hay que hablar con propiedad y vos por lo menos tendrías que haber visto un par de videos míos para ver que todo el tiempo estoy integrando a la gente de la comunidad y despotricando contra gente que usa a la comunidad, que es totalmente diferente. ¿Está bien? Entonces, vuelvo y sigo. Si ves un video donde hice un tributo a Uhura, te estoy hablando de que ella sí era verdaderamente inclusiva. Que ella sí dio una batalla. Que Roddenberry hizo y tuvo los cojones de hacer lo que no se hacía en la televisión. En cambio ahora este pibe no solamente necesita guita, sino o bien lo hizo por la plata, o lo bien subvertió su obra porque en su momento no tuvo los cojones de hacer lo que hizo Roddenberry, por ejemplo. Entonces vos no podés venir a enaltecer la banderita de la integración, de la batalla y de Braveheart y un montón de pelotudeces cuando no tuviste los huevos de hacerlo. Ahora es fácil ser políticamente incorrecto cuando tenés un blindaje mediático, tenés un blindaje de izquierdas pedorras, ¿entendés? Porque ni siquiera izquierdas son izquierdas que saltan a defender al Che Guevara, a esto cuando los mataban a los gays y un montón de cosas en pos de hacerlos más hombrecitos. Entonces, ahí está la hipocresía y lo que yo siempre peleo. La gente se pone un cassette y no sabe qué carajo está diciendo. ¿Está bien? Te voy a decir una cosa. Yo creo que la batalla cultural se puede hacer de distintas formas, ¿no? Te voy a poner este ejemplo. Danan, el Gran Patriarca. Te voy a poner esos dos, nada más. El Danan y el Gran Patriarca son personas que usan términos, te lo justifican y tienen la capacidad de hablar sociológicamente, aunque Danan últimamente ya me parece un poco más repetitivo, con una gran capacidad, ¿tá? Pero que ya encontró la beta de usar ciertos términos que le sirven, lo cual no quiere decir que sea un gran soldado o un capitán de esta batalla. El Gran Patriarca me gusta más el estilo, porque te usa los términos, te pone un montón de cositas, o sea, es como más producido, ¿no? El tipo hace lo que me gusta hacer a mí, con hechos y un montón de cosas, pero lo hace más usando términos, lo hace en forma más seria, más comprometida, si querés llamarlo así, con los términos sociológicos. ¿Está bien? Porque mi compromiso es igual que el de él. Solo que esta persona lo comunica de una forma diferente, un poco más dura. Es como que haya salido de la escuela de militares, de esto, la escuela de militares, de la batalla cultural, son como una especie de soldados de élite. Y yo me considero un poco más el granjero que sale a defender su granja, más el patriota, ¿no? Los coloniales, ¿no?
que conocen bien los terrenos, se esconden atrás de un yuyo, se levantan, pum, y se bajaron 4 tipos. Me quiero ver así, porque no me gustan usar los términos, me gustan más otro tipo de batalla, me gusta más algo más casero, si querés llamarlo así. ¿Está? Entonces, ¿por qué te estoy contando esto? Porque no tengo ideología. No tengo ideología. No me puedo decir, vos me decís sos conservador. Si te digo soy conservador porque viste mi video de Planet Parenthood, o soy conservador porque mi chat en el que dice no se chupa sola o no se va a chupar sola, o si viste mi chatting de que hablo de las virtudes, de los conceptos morales de la sociedad y un montón de cosas, ¿querés llamarme conservador por eso? Llamame conservador por eso. Pero ser conservador conlleva otro montón de cosas que yo no las tengo. Ser antiprogre, me estás catalogando de algo que no, porque para mí el progresismo, la palabra, no puede estar mal. Lo que pasa es que el progresismo está mal usado hoy en día, para mí, ¿no? Porque en vez de unificarnos y progresar como raza humana, estamos involucionando, nos estamos agrietando. Cuando todo el mundo decía que el ser humano tenía que aspirar a un lugar sin fronteras, sin banderas y sin grietas y un montón de cosas, tipo Star Trek, si querés llamarlo así, hoy estamos haciendo totalmente lo contrario. Y es más, involucionamos más, porque ya no es, ni siquiera, que yo no la uso la palabra, pero la conozco y sé por dónde va, ¿no? La intersección. Intersección nos agrieta aún más. Porque ahora ya no es ni cuestión de feminismo, ni comunidad LGBT, ni afroamericanos, ni blancos, ni heteros. No. Ahora es, yo estoy peor que las mujeres, porque encima de ser mujer soy negra, y encima además de ser negra soy lesbiana. Entonces yo necesito más cosas. Yo ahora necesito tener más predominancia, más derechos y más de un montón de cosas. Yo soy más víctima. No víctima, víctima de todo esto, porque me intersectan más cuestiones. Dentro del círculo, dentro de los conjuntos, yo estoy más intersectada por otras variables. ¿Está bien? Entonces, yo no tengo eso. Sí, no puedo dejar pasar que la televisión y un montón de cosas, no sé si te están adoctrinando, porque a mí no me molesta ver un negro. Es más, la obra de Neil Gaiman tiene negros, tiene travestis, tiene un montón de cosas, que ya no me acuerdo, pero tiene, ¿está? O The Voice. Es más, vos me decís, The Voice. Estoy seguro que ni leíste The Voice, porque The Voice es 10 veces más cruda, ¿entendés? Entonces The Voice está siendo mucho más correctamente político que lo que fue el cómic. Y el cómic lo hizo en un tiempo político donde también estaba complicadito. Entonces, antes de venir a boconearme acá, mirá un poquito, instruíte un poquito. ¿Está bien? Yo te leo y te doy el espacio. Y ahora estoy un poco enojado. Debería bajar un poco el tono. Y te lo voy a bajar, sí, es verdad, te lo voy a bajar. Te voy a decir que leas el cómic de The Voice o mires la review, porque aparte me estoy dando cuenta quién también fue parte de los que me mandó la denuncia al canal, y de esto que yo te decía en otros videos, de que veo los no me gusta. Porque yo no tenía no me gusta, y ahora que hay gente nueva, empecé a tener un no me gusta en todos los videos, después, ¿entendés? Y son justo cuando hablo yo de estas cosas. Y está bien que no te guste. Lo que pasa es que si no te gusto yo, te parece que soy adoctrinado, no querés escuchar otras voces, ¿qué venís a despotricar? ¿Qué venís a hacerte mala sangre escuchando a un tipo que no te interesa? Y otra, además, ¿qué venís a poner no me gusta? A denunciarme el canal. ¿Sabes lo que pasa, capo? O capa. ¿Sabes lo que pasa? Que vos hoy me querés censurar a mí en esto que vos te haces tanto el progre, el no conservador o cosas así, que el día de mañana, ponele que dejes de tener tanta voz, porque hoy es una moda esto, ¿tá? Que va a pasar como los emo, van a pasar como los góticos, va a pasar.
no quiere decir que no haya que dar la batalla, que no haya que no esté bueno la inclusión. No, no, no. Esta moda de la censura, de la boludez, es una generación. ¿Está bien? Y va a pasar. Y cuando a vos no te dejen que pase esa moda y que seas progre y no te den voz, yo la voy a pelear para que tengas voz. Por más que estén las antípodas de tu pensamiento. Porque como les regalé una frase en un momento, no coincido en nada de lo que decís, pero voy a pelear tu derecho a decirlo. ¿Está bien? Entonces vos ahora me llamás a censurar. Y el día de mañana me van a censurar a mí, que quiero pelear por tus derechos y por los míos. Y después te van a censurar a vos. ¿Y quién carajo te va a defender? Si ya me censuraste a mí. La censura no es buena en ningún aspecto. Sea una porquería lo que decís, o sea lo mejor del mundo lo que decís. Lo que pasa es que hay que decirlo con respeto. Hay que decirlo sin insultar. ¿Está bien? Listo. Se va a hacer larguísimo. Espero que estén entretenidos porque se va a hacer largo. ¿Está? Entonces, vos me decís que yo no leo, que vos tenés más el fanómetro más arriba que el mío. Tal vez sí, no sé. Yo no soy fan de nada. Es más, yo siempre dije, fanático, no soy de nada. Lo que más se acercó al fanatismo en mi vida fue Guns N' Roses. Digo fan porque es una palabra. Me gusta, pero no sigo a nadie, porque nadie es digno de ser seguible 100%. ¿Entendés? Te puede gustar su trabajo, pero nada más. ¿Está bien? Por lo menos eso pienso yo. Sí, seguramente el tipo tenga más narrativa. Con respecto a su ideología. Su ideología la vendió. Su ideología la vendió porque no plasmó su obra. O lo hizo por falta de huevos, o lo hizo porque necesitaba la platusa. Entonces, si vos decís, ahora pongo más inclusión porque antes no podía, listo, habla solo. Y por otro lado, si no fue por eso, lo hizo por la plata. Y está bien, las dos cosas están bien. Yo, la verdad, me decepcionó. Yo quería ver, porque si no estás diciendo que tu obra no era lo suficientemente buena y se la diste igual al fan. Y me estás diciendo que ahora es la verdadera obra. Es la que va. Es la que te tendría que haber dado, la que te merecías, pero no te di. ¿Entendés? Yo lo veo por ese lado. ¿Lo odio al tipo? No, me decepcionó. ¿Su obra? Listo. Ya no tiene tanta relevancia para mí. ¿Está? Porque sé que me la diste y no estabas convencido. Y si estabas convencido, todo el mensaje que me querés dejar con Sandman es una mierda hipócrita. Porque ni siquiera estabas convencido de ella. Hiciste lo que pudiste hacer. O lo que te dejaron hacer. Tampoco era que, tampoco era que tenías cosas, sino que podías quedar tachado de algo. Pero en esa época no te iban a matar por esta ideología. ¿Está bien? Y vos que me hablás de ideología y eso, yo sí sé lo que vivir bajo, lejos de tu familia, o que maten a tu familia por un montón de cosas ideológicas. Así que capo, o capa, no te estoy diciendo que soy el guacho man, pero sí sé de lo que te hablo. O por lo menos si no sé, me instruyo. ¿Tá? Bueno, seguramente su narrativa literaria va a ser mucho mejor que la mía, que es inexistente. Si no, yo hubiera hecho mi libro como lo hubiera querido hacer hace un montón de tiempo, que no tiene nada que ver con la biografía mía, nada por el estilo. ¿Está bien? Se cierra una burbuja ideológica. Y esto no te lo puedo, ya te lo respondí. Pero si viste mis videos, si alguna vez te tomaste el tiempo de ver 4 o 5 videos míos, te estás dando cuenta que acá estás hablando de Bocom. Simple y llanamente. Me decís que le voy a dar a mi fan lo que quieren escuchar. Tengo 400 seguidores, boludo. ¿Qué carajo sabía que lo que los fans querían escuchar? Empecé a hablar. Te muestro mi primer video, que fue el de He-Man. Y lo vieron 10 personas. Y ya hablaba de esto. Entonces, ¿de qué carajo me estás hablando? Me estás hablando que monetizar, que esto. Tengo 400, no puedo monetizar. De hecho, hace poquito los fans mismos, la gente de acá, los integrantes de esta casa, me sugirieron que, por las cuestiones que nos estaban pasando en Argentina, que les gustaría ayudar y que pusiera un link. Listo, se puso el link y ya está.
Y de hecho, muchas veces me tomo horas y horas de mi tiempo para agradecérselo de alguna manera, porque no sé hacer cosas en After Effects y me la paso horas tratando de hacer un efectito copado para devolverles algo. ¿Está bien? A ver, ¿qué más? Pum, 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 a cambio de reproducciones. Sí, quiero reproducciones, sí quiero reproducciones. ¿Por qué? Porque quiero crecer. Porque quiero tener más voz. ¿Tiene algo que ver con la monetización? No, pero es complementario. Tampoco me voy a hacer que no... tampoco te voy a andar mintiendo. Pero no es el leitmotiv. Porque para que yo llegue a monetizar de tal manera que esto me sirva, van a pasar años. Años que no tengo. ¿Entendés? O sea que nada tiene que ver con esto. Las redes sociales, ideología, quiera escuchar, reproducciones, monetizar, su visión siempre... Bueno, en su visión, es su visión. Siempre lloran que deben respetar la visión del autor y ahora mírense. Bueno, yo te pregunto, al inferir que en su visión es nuestra visión, vos tenés tu visión, que es contraria. Ahora, yo te pregunto esto. Si tu visión es que eso está bien, y yo salgo a decirte, por ejemplo, lo mismo, ¿tá? Que eso está bien, yo te puedo decir que sos una foca. Porque estás defendiendo algo que el mismo autor dijo que no es. ¿Tá? Entonces vos me pones, en su visión, siempre lloran de que van a respetar la visión del autor. ¿Tá? Ahora, yo podría decir por inferencia de que tu visión, que es contraria a la mía, siempre estás diciendo que cualquier cosa que te den con tal de que te den, está bien. ¿Está? Ahora, yo te pregunto una cosa. Si leíste el cómic, ¿a vos te parece que la adaptación puede estar buenísima? Puede ser una obra de arte del cine. ¿Está bien? Ahora, si la cambiás, es por algo. O porque te subiste a esta moda, o porque para hacerla te pedían que lo cambies. Cualquiera de las dos cosas, estás con esta moda de cambiar la obra. Porque puedo entender que en una adaptación vos no puedas poner un arco de 75 números, pero sí podés ser fiel. Y si además sos fiel a tu obra, que es lo que yo respeto realmente, como por ejemplo Tolkien, ¿tá? La respeto, ¿tá? Este tipo me hubiera encantado que respetara su obra y si después sos tan progre o necesitas cumplir el sueño de esta generación de cristal, copito de nieve, ¿tá? Que necesita verse reflejado en una persona, su sexualidad, porque lo único que está importando acá es su sexualidad. Está bien, y que no sé, ahora que su raza. Si sos tan copito de nieve que lo necesitas, porque si no, no lo podés disfrutar. Digo, ¿cuándo voy a disfrutar yo, no? Que haya, no sé, un gordito canoso o porteño diciendo yo boludo. No sé, en algún momento me llegará, digo yo. Ahora, si yo para ver, yo mexicano, para ver un amor de mierda como me lo están poniendo, entonces yo ahí no necesito verme reflejado. Yo necesito ver cosas de calidad. ¿Tá? Entonces, si vos necesitas ver, porque tenés tu autoestima tan baja que necesitas ver en una ficción reflejado algo tuyo, es porque algo está pasando en vos. Tu autoestima es cero. ¿Está bien? Porque yo quiero ver la obra reflejada o adaptada en un live action. Esto no es una adaptación, esto está cambiado. Y está bien, puede estar cambiado perfecto. Ahora, yo te pregunto, ¿qué no hubiera sido mejor darle al fan lo que está, reflejar tu obra por lo menos, el primer arco, los personajes, vistos ahí? Y te estoy hablando de convidado porque no vi la obra y no la pienso ver. Yo te estoy hablando de que yo ya hice en este video los cambios que había. La obra, es más, puede ser que el Señor de los Anillos, el Anillo del Poder, sea espectacular, sea lo mejor que se ha visto. Puede ser hasta superior que todo lo que hemos visto del Señor de los Anillos de Jackson y todo, porque tenemos más tecnología, por ahí más presupuesto, por un montón de cosas. Ahora, no es, poneme el Señor de las Lanzas
y seguramente te lo voy a ver, te lo voy a consumir y seguramente me va a encantar. Ahora, vos cuando ya defenestrás, subvertís la obra del autor, ya es otra cosa. ¿Está bien? Y en este caso sí, está bien, tiene la anuencia del autor, la tiene, perfecto. Vuelvo, y no quiero repetirme, vuelvo a lo que te dije antes. ¿Cómo puedo respetar a un tipo así? Que no respetó su obra, en pos de lo que sea. Entonces, dame lo que diste la obra, respetá tu obra, decile al fan, mirá, eran tiempos diferentes, les pido disculpas, voy a poner mi obra, me hubiera gustado hacerlo de otra manera, no lo puedo hacer, tomen, respeto mi obra, pero a partir de acá voy a sacar distintos arcos, distintos spin-off, donde sí haya inclusión en la pantalla. Que para mí, la verdadera inclusión es que metas a actores, como hizo, en eso sí se lo respeto, que le dio el papel a un travesti, creo que fue, o algo así. También se lo dio porque era travesti y se había puesto, no sé, quiero hacer sueño. Entonces le pareció copado y lo hizo. Me parece una mierda que lo haya hecho por eso y no por la capacidad. Capaz que el tipo es un excelente actor. No lo vi, no lo puedo decir. Ahora, me gustaría que la verdadera inclusión sea que metas un travesti que tiene que hacer el papel de hombre o de mujer, no importa, de mujer, que dé para el papel, que lo sepa hacer bien, y esa sería la verdadera inclusión. Vos metés a un actor que tiene, travesti, que tiene la capacidad de hacer el papel que vos necesitas. Eso es verdadera inclusión. Todo lo demás es demagogia pura y dura. ¿Está? Listo. Ahora, sacame, vos querés hacer inclusión, bueno, hace una obra nueva, diferentes arcos, ¿está? Donde metas un negro, donde metas un travesti, donde cambies a sueño, donde cambies a todo. Por X razón, dame una buena explicación de que, no sé, un ejemplo, el cuerpo de sueño murió y el Eterno se encarnó en un negro, por ejemplo, travesti. No hay problema. Después yo veo si lo consumo o no. Pero vos respetaste tu obra y después le pusiste tu nueva impronta. ¿Está bien? Lloran respetar la visión del autor y ahora mírense. No, ¿qué miro? Si no respetó la visión del autor. ¿Qué visión? Si ya la visión está plasmada en un cuaderno, está en un cómic. ¿Está? Diferente hubiera sido que el tipo no hubiera hecho nada, estaba todo en bosquejos y el tipo dijo, bueno, está, mi visión es que Sueño sea negro y vamos a ponerlo negro. Acá no están respetando nada. Acá el chabón dio la anuencia de que le cambien la raza, cambien esto, cambien lo otro. Ahora, a mí me queda la duda, ¿por qué lo hiciste? ¿Por plata? ¿Lo hiciste porque no tuviste los huevos? ¿Lo hiciste porque querías? Bueno, las tres razones te cagaste en mí. Porque yo, cuando me hice fan de tu obra, lo hice con lo que leí, no con lo que me venís a dar ahora. Que puede ser que cuando me estés dando esto, refuerce. Yo no. Perdóname, yo no. ¿Está? A mí me gusta que me des lo que yo leí, después amplía tu universo, todo lo que vos quieras, y veré si me gusta o no me gusta. ¿Está bien? Con The Voice es una buena adaptación, pero no es como el cómic. Y entiendo por qué no es como el cómic. ¿Está bien? Y si querés ver mi coso, bueno, a ver. Se burla de usted. Y acá vuelvo a lo mismo, ¿no? Ahora vamos a ver el chupetómetro. Pero, ¿qué sos? ¿Fan? ¿Vos sos fan? ¿Y yo qué soy? ¿Porque critico soy hater? O sea, hoy en día hater es sinónimo de crítico. ¿O crítico es sinónimo de hater? ¿No puedo ser un fan crítico de la obra? Me parece que estás muy equivocado. Muy equivocado. Pero están tan hermetizados que creen que por más que el mismo autor defina su obra, sí, la definió en papel, en cómic. La definió en papel y en cómic. Y hoy me está dando otra cosa. Ustedes caen tan bajo de llegar al odio y bajarte los pantalones ante las ideas extremistas que te adoctrinaron. Bueno, yo te voy a comentar que no me bajé los pantalones por $1.000.000 en su momento, 5 años atrás, cuando se hizo el puente de Neuquén, Balsa de las Perlas, porque
por 20 centímetros de no poner explosivos y bajar 20 centímetros el pilote, que estaba llevando más tiempo de la cuenta, me ponían un palito verde, que era en ese momento $50.000, estaba a 40 el dólar, eran 2 Audi TTs. 2 Audi TTs. ¿Y sabes qué hice? Ya lo he dicho en otros videos. Dije no, porque yo no soy ingeniero civil para saber si 40 soy solamente buzo, pongo explosivo y construyo, pero no sé hacer las tablas, ¿tá? ¿Cómo se llama esto? Bueno, hay una tabla que dice, no importa, puta, lo hice hace poco en la casa. Bueno, no sé cómo sacar los cálculos para decirte si 20 centímetros pueden debilitar la estructura y hacer que ese pilote se hunda más y se tuerza el puente y cree una desgracia, una familia que iba transitando por ahí y como en las películas vemos, el puente de San Francisco se derrumba y no hay ningún Avenger que lo salve. Entonces dije, no, capo, vamos a seguir con eso. Porque aparte pongo mi nombre y pongo mi firma. ¿Está bien? Entonces que vos me vengas a decir que me vengo a bajar los pantalones por un video del orto. Sorry, man, pero es tu idea, no te la voy a quitar, ni nada por el estilo. Pero para eso anda a ver, no sé, y acá te lo digo así como te lo digo. ¿Está bien? O en un directo me preguntaban, yo ya di los nombres de lo que yo pienso, no tengo ningún problema. O en otro directo me preguntaban, dale, decilo. Y era un youtuber grande, que me lo decía, decí los nombres. Le digo, no, porque genera quilombo acá. Pero te lo digo acá en mi canal, ¿está? Si no, anda a ver Street Marvel o anda a ver La Botella de Candor. Que a mí amo La Botella de Candor. Era el único canal de YouTube que veía. Me encantaba, porque el pibe tiene un carisma, da una cosa de familia, de humildad que me alucinaba. Después, me parece perfecto, necesitó hacer alguna especie de, llamémoslo así, necesitó hacerse más comercial o llevar esto que mucha gente lo toma como un negocio, encaminar el negocio de otra forma, con presentaciones, con publicidades, con gente que le trajera cosas para ¿cómo se llama? Para hacer unboxing y eso, y sus opiniones cambiaron. Te lo vuelvo a decir, mi coherencia es la misma que con el cómic. Si vos me estás dando una ideología y después, porque encaminaste tu negocio de otra manera, tenés otra o ya tenés una crítica diferente, yo te lo respeto, pero no coincido y me voy. Ahora, esto es, pero Guta, vos decís que escuchar todas las voces. Sí, pero voces que yo crea que tienen una coherencia. Voces que yo diga, puta, el tipo es progre, pero yo voy, lo escucho, me lo da con fundamentos, que acá te faltan todos, en todo este escrito te falta todo tipo de fundamento, ¿tá? Porque lo único que estás haciendo es, si me pongo en conceptos falacia del espantapájaro, ¿tá? Me estás indalgando cosas que, ¿tá? ¿Entendés? Pero no me estás dando un puto argumento. Entonces, yo te puedo escuchar porque sos progre, podés tener buenos fundamentos y podés dejarme algún concepto copado que me haga un clic o me haga por lo menos replantearme alguna cosa. Después veo, si no me terminó de cerrar, lo tiro a la basura, o lo contemplo, o lo incorporo. ¿Está bien? Pero, a ver, coherencia, man. Está perfecto. Street Marvel nunca fui fan ni nada por el estilo, pero Street Marvel, salvo una o dos veces, no se le va a caer nunca un puto, che, la película es una basofia. La película es esto. No, por algo se llama Street Marvel. La Botella de Candor, bueno, el pibe me parece que tiene un potencial espectacular, me parece que es muy bueno comunicando, es muy entretenido, tiene mucho carisma, pero bueno, su ideología cambió. Me parece perfecto. Todos cambiamos, ¿eh? Yo no voy a resistir Archivo. Nadie va a resistir Archivo. Porque también la gente va mutando, va cambiando, va viendo ciertas... Esto que yo te digo, escucho una voz y hoy me cambia y mañana le diré a mis suscriptores, le diré, mirá, estuve escuchando esto y me pareció que ¿está? Pero hay que ver los motivos, las motivaciones por hacerlo. Si lo estás haciendo por el vil dinerito,
porque te queda mejor, porque las empresas te llueven, porque te dan más cosas, o lo estás haciendo porque escuchaste otras voces y tu pensamiento mutó, evolucionó. ¿Está? Hermetizado, trinaron, como por ejemplo el acto tan ridículo como para vender una obra de arte porque no te gustó una adaptación, demostrando que no sabes de arte. Primero, te tomo una obra de arte. ¿Está? La adaptación no la hizo Netflix. ¿Está? Si lo hubiera hecho Netflix, no tendría nada que ver. A ver, por ejemplo, yo no voy a vender toda mi colección de Tolkien por una adaptación de mierda de Amazon. Porque Tolkien no avaló eso. Tolkien, el verdadero escritor, no avaló eso. Ahora, este mercenario sí avaló la adaptación. No es que Netflix la compró, la tomó, se cagó en el autor y hizo lo que Zanja se le cantó. Entonces es totalmente diferente. Y me doy cuenta de que acá te sentaste a escribir con odio porque querías sacar, lo cual está bien que lo saques, pero no te detuviste 2 minutos, ni a mirar, ni a pensar qué es lo que trato de inculcar yo en este canal. Sacar conclusiones, pensar y no ir a... ¿Está bien? Clásica cloaca de Twitter. Solo que esta vez son 500 caracteres. Uy, perdón, chicos. Me están llamando justo, me cagaron el video. Y encima es Movistar. Listo. Perdón. No me acordé de ponerlo en voz baja. ¿Entendés? Demostrando que no sé de arte. Sí, seguramente no sé de arte. No necesito saber de arte. Necesito ver algo que me guste, leerlo y disfrutarlo. No necesito saber de arte. Porque si supiera de arte, o tanta gente que tiene plata para comprar arte, no hubieran comprado una banana clavada en una pared, o no, ni siquiera clavada, era pegada con un tape gris por $100.000. Que después vino un tipo que no la compró, la sacó y se la comió. ¿Entendés? Hoy todo es arte. El arte es subjetivo. ¿Está? Y como es subjetivo, y aparte no ostento decir que sé de arte, que sé de películas, ni que esto es una obra de arte porque es tomatazos, es fresca, porque es inclusiva. No. Soy un simple pelotudo que me siento detrás de un micrófono y digo lo que pienso, lo que siento y lo que veo. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Por qué? Porque hay gente que defendió que yo pudiera hacerlo en su momento. Diferente como vos, que lo único que querés es que yo ya no tenga voz. Y no te olvides que hay una palabra muy importante que se llama karma. No sé si existe o no. Saca tus conclusiones. ¿Está bien? Solo consumís lo que tu ideología te dicta consumir. Podría decir lo mismo de la tuya. Podría decir lo mismo de dame un argumento, dame algo. ¿Está bien? Bueno, se hizo largo, chicos. Te dediqué 1h10 de mi vida respondiéndote, no sé si bien, mal. Traté de hacerlo lo mejor posible. No estaba enojado con vos, sino se mezclan emociones. Más que nada estoy dolido con esto, no con vos. Pero bueno, creo que... A ver, che, escuchame con todo respeto. ¿Cuánta gente le dedica 1h10 a un... Ni siquiera sé si está suscripto, ni siquiera... ¿Entendés? Pero bueno, sentí que tenía que darte voz. Que tenía que darte, no sé, visual. Así como a ustedes les gusta, por ejemplo, que se darle visualización en un video, sentí que tenía que darle visualización a una persona, ¿no? En este caso no sé si sos negro, si sos blanco, si sos hetero, si sos... Nada. Una persona que no conozco, y ese es el respeto que yo tengo por mis suscriptores. En este caso no lo sé si sos. Pero bueno, chicos, vamos a ver qué nos dice, en qué terminó el Fan-O-Matic, el fanómetro, o como se dice en LATAM, el chupetómetro. Y después de eso, nos despedimos. Vamos allá. Si es que lo encuentro. Oh no, este no era, maldición. Ahí vamos.
Vení, ¡Oh, acércate no, no! acá. ¡No, no, 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 no! Señores, Me aquí cagaste están los el video, chupetes, pará, las vamos de nuevo. mamaderas Me que cagaste el hemos video con tu comentario. Vení, Ahí está. acércate acá. Vamos con el fanómetro. Señores, aquí están los chupetes, las mamaderas que hemos recolectado hoy. Hay un pañalito también. Vamos a contar. ¡Una! Aplausos grandotes para los que dejan definitivamente el chupete y la mamadera. Por si no se vio bien, porque me las mandé muchas, entonces Vení, vamos a verlo acércate desde acá. cero. Señores, aquí están los chupetes, las mamaderas que hemos recolectado hoy. Hay un pañalito también. Vamos a contar. ¡Una! Aplausos grandotes para los que dejan. Y con esto, chicos, con este cartelito de acá, me despido y como siempre digo, game over.